Si pones la presentación principal, si eres tan amable. La primera, por favor, nada más. Ricardo. Permítanme un segundo porque la computadora me cerró el PowerPoint. Lo estoy abriendo. Gracias. Es parte de la tecnología, esta No tiene palabra de honor. Compartir. Sí, exactamente. Bueno, lo que podemos hacer es, para irle adelantando, les voy... Ah, ya. Ahí está, ya, ahora sí. Bueno, pues muy buenas tardes. La Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada, AC, la AMESP, les da la más cordial bienvenida a nuestro webinar del mes de septiembre con el tema Desnudando la Mentira de Grupo Fradi, hoy 9 de septiembre del 2020. El programa que es el siguiente, la bienvenida por parte de una servidora, luego las palabras de nuestro presidente, el licenciado Joel Juárez Blanco, y la ponencia por parte de la licenciada Patricia Carolina Fuentes González, directora general de Grupo Fradi, y el cierre de la ponencia. Para iniciar nuestro programa, como indicaciones nada más, es que todos encuentran en el menú de su pantalla unos botoncitos. Por favor, hay que mantener el micrófono en modo mudo, donde esté el microfonito, ahora sí que tacharlo, y evitar movimientos corporales constantes para que la cámara no se esté desviando y permita que la ponente sea, pues ahora sí que lidere el protagonismo de la cámara. La que sigue, por favor. Si quieren, el uso de la palabra va a ser hasta el final, porque para darle continuidad al programa y para que darle fluidez y que las dudas y las preguntas y cuestionamientos se hagan hasta el final, les pediremos que ya al final, ya sea a través del chat o levantando la mano, podamos hacer las preguntas y nuestra ponente nos pueda dar las respuestas oportunamente, y en caso de que no dé por el tiempo, que generamos un compromiso el día de ayer de que se las haremos llegar por correo electrónico y ella emitirá las respuestas en cuanto las tenga, ahora sí que para contestárnoslas. La que sigue, por favor, Ricardo. Y ya. En este momento yo le daría el uso de la palabra a nuestro presidente, al licenciado Joel Juárez Blanco, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada. Le doy el uso de la palabra y muy buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias, Vero. Muchísimas gracias, Carolina. Nos da mucho gusto que nos acompañes en esta ocasión como ponente en esta reunión aquí en este foro de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada. El tema que hoy nos presentas así de una manera quizás hasta un poco amarillista, desnudando la mentira, pero de alguna manera es un tema particularmente interesante para todos los que nos ocupamos de las organizaciones de seguridad privada. Hoy es un proceso crítico de éxito o de fracaso el que esta naturaleza de actividades se lleven a cabo de manera muy cuidadosas. Aquellas organizaciones que tienen los procesos de filtro más robustos, más sólidos, pues desde luego presentan las mejores características, la mejor calidad, la confianza necesaria para que los clientes nos puedan ver como un aliado importantísimo para los servicios que realizamos. Y hoy es un tema
desde el punto de vista regulatorio también muy importante, todo lo que son los procesos de honestidad, de análisis, de confianza, estos procesos que hoy juegan un rol fundamental en el alta del personal de todos aquellos que nos dedicamos a las labores de seguridad privada. Insisto, es un tema por demás interesante, lo planteas de una manera atractiva, nos es muy importante el escucharte y pues no quisiera tomar más tiempo antes de desear a todos mis amigos aquí, los asociados, que escuchemos con atención tu charla, pues desearles que la misma sea provechosa y estamos al tanto ahí para en el cierre dar nuestros comentarios. Muchas gracias, Carolina, y adelante con tu ponencia. Gracias, pues muchísimas gracias y antes que nada, gracias por la oportunidad de compartir con todos ustedes este tema que a mí en lo particular es parte muy importante de mi vida. Ahorita les voy a platicar un poquito la trayectoria que tengo porque se me hace necesario conocer por qué estoy yo aquí compartiendo este tipo de tema con ustedes. Si me permiten nada más un segundo, voy a compartir mi pantalla para poder darles la presentación y que podamos empezar, porque si bien dices, es cierto que es muy importante este tema. Yo diría que desde todos los tiempos, ¿verdad? En estos momentos, por ciertas particularidades de la etapa que estamos pasando, también se ve todavía mucho más reflejada la necesidad de poder atender de manera profesional, certera, asertiva, ética, estas necesidades que conllevan el conocer a las personas que ingresan con nosotros a nuestros centros de trabajo, que permanecen en ellos, o incluso, como en el caso de muchos de ustedes, que los mandamos a otras empresas y que son la imagen de nosotros, ¿verdad? Y una mala actuación, pues nos va a repercutir de manera importante a nosotros. Déjenme les platico un poquito acerca de cuál es mi experiencia y por qué estoy con ustedes aquí el día de hoy compartiendo este tema. Yo creo que si algo me puede describir a mí sería que soy una enamorada y obsesionada, diría yo, del comportamiento humano. Yo tuve la fortuna de trabajar hace muchos años en el CISEN, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, ¿verdad? Como se llamaba anteriormente esta institución. En el CISEN ya hace muchos años, tengo más de 30 años dedicándome a esto, tuve también el honor de ser la primera jefa del área de análisis poligráfico. Ustedes saben que a partir del CISEN o en el CISEN fue donde se sentaron las bases de lo que hoy conocemos precisamente como los centros de control de confianza. Y a mí me tocó estar precisamente en ese momento donde empieza a nacer todo esto. Yo la verdad les he de ser bien sincera. Cuando, de la manera como yo llegué ahí a la jefatura de polígrafo y hacer este tipo de trabajo, pues la verdad no quería, nunca lo hubiera pensado, no era así como que algo, una meta en mi vida, se me presentó de una manera casual, digamos, y cuando me lo ofrecieron incluso, yo la verdad que no quería entrarle a eso del polígrafo, ni de las entrevistas, ni de los cuestionamientos profundos, ni nada de eso. Pero, pues yo creo que la vida nunca se equivoca, ¿verdad? Por algo tuve que estar ahí y la verdad es que esa experiencia fue totalmente un parteaguas en mi vida. Ahí yo me enamoré perdidamente de lo que es el comportamiento humano. Yo creo que yo me despierto todos los días pensando en esto, qué hace la gente, por qué lo hace, cómo lo hace, por qué reaccionamos como reaccionamos, por qué ante ciertas situaciones nos comportamos de una manera y luego en la misma situación podemos comportarnos de otra. En fin, todo lo que tiene que ver con el comportamiento y la conducta humana me apasiona realmente. Y dentro de esto, muy en particular, un tema que ha sido un tema de vida para mí
ya durante un poquito más de 31 años, es precisamente la detección de la mentira y el engaño. Yo después de que salí del CISEN, que salí en el 94 del CISEN, me he dedicado a dar asesorías, a hacer evaluaciones, a dar, sobre todo lo que hago es que doy entrenamientos en todas estas áreas que nos permiten conocer realmente el comportamiento de las personas y sobre todo algo que ahorita les voy a introducir en la presentación, que es lo que llamamos el perfil de riesgo de las personas. Y por lo tanto, para conocer este perfil de riesgo, una de las herramientas fundamentales es precisamente esta posibilidad de detectar la mentira y el engaño. Entonces, me he dedicado durante estos poquito más de 31 años a asesorar a microempresas de medianas, pymes, grandes corporativos, negocios familiares, individuos, personas en lo individual, en todo lo que tiene que ver para saber cómo puedo conocer a una persona, cómo puedo conocer si esa persona es un riesgo para mi empresa, para mí, para mi institución, y cómo puedo saber si esa persona en lo que me está diciendo está hablándome con la verdad o no lo está haciendo. He tenido la posibilidad de contar dentro de mis clientes a empresas, como les digo, pues grandes, medianas, pequeñas, como algunos ejemplos que les pongo en estos casos, ¿verdad? Y todas esas empresas han sido mis clientes precisamente motivados por esta necesidad de conocer realmente a quién le están abriendo sus puertas para saber si la posibilidad de que esta persona ingrese es un riesgo o no, si se está conduciendo con veracidad o no, pero también cuando algo ya sucede dentro de la empresa, cuando hay que investigar algo, desde algo muy mínimo, ¿verdad? Como puede ser que una persona esté diciéndonos que falta por cierto motivo y luego nos damos cuenta que falta por un motivo totalmente diferente y con eso está afectando a la empresa, hasta un motivo para una investigación como puede ser un fraude, una fuga de información, algo todavía ya más grave. Entonces, estas empresas se ven en la necesidad de poder valorar esto de la mentira. Yo les preguntaría a ustedes, a cada uno de ustedes les preguntaría, ¿y tú sabes quién te miente? ¿Realmente sabemos quién nos está diciendo una mentira? Si ustedes están aquí, sobre todo por el tipo de asociación en la que ustedes se encuentran, yo estoy segura que están aquí escuchando este webinar el día de hoy precisamente porque están muy interesados en que cada vez bajar, disminuir todos estos índices de comportamientos negativos, comportamientos ilícitos que se permean, ¿verdad?, en los ámbitos donde ustedes se mueven. Hay la necesidad, y ya vimos ahorita, como me platicaban, ¿verdad? Hay 3 días de pláticas muy interesantes acerca de todo este ámbito en el que ustedes se mueven, porque hay la necesidad de actualizarse, hay la necesidad de encontrar un camino más adecuado, que me ayude más, que sea más profesional, que sea más exacto, ante este reto que presenta para nosotros estos tipos de delincuencia o este tipo de actos negativos o contrarios a los intereses de la empresa que se pueden dar por parte de los mismos empleados coludidos con gente externa o la misma gente externa, ¿verdad? Entonces, yo soy una convencida que al igual que la velita, ¿verdad? Hasta las luces más sofisticadas del día de hoy, así también el comportamiento ilícito se va perfeccionando, se va especializando e incluso a veces pueden estar mucho más preparados que nosotros en algunos aspectos, incluso a veces de tecnología, etcétera. Entonces, es una carrera yo soy una convencida de que esto es una carrera en la que nosotros tenemos que tomar la delantera y una manera muy importante es precisamente actualizándonos, conociendo qué herramientas, qué métodos, qué procedimientos, qué me puede ayudar para hacer cada vez mucho mejor mi trabajo de una manera más adecuada y más
profesional. Yo diría, o para mí, ¿verdad? Que he estado 30 y tantos años en este ámbito, la seguridad es el tema, es un tema principal en nuestros días. Este ámbito donde ustedes se mueven, la verdad que dentro de los temas que existen en nuestro país, que son importantes en nuestro país, así como el día de hoy la pandemia, bueno, la seguridad es el tema, es un tema muy, muy importante en el cual tenemos que poner todo nuestro esfuerzo para sacarlo adelante. Y muchas veces nos cuestionamos, ¿esto que estamos haciendo es suficiente? ¿Es suficiente con todos los controles que hacemos? ¿O qué más? ¿Qué más podemos hacer? Déjenme compartirles unas estadísticas. A mí me encanta la estadística porque creo que nos ayuda a aterrizar un poco los problemas, porque a veces hablamos de los problemas y como lo que los tenemos muy aquí en la mente volando, pero no los aterrizamos. Y entonces a mí, dentro de algunas pocas para no comerme mucho tiempo, pero sí me es interesante que veamos, por ejemplo, este estudio. Kroll hace unos estudios, ya debe de estar este año, el del año pasado, ya lo voy a buscar para actualizar esto, pero por ejemplo, aquí en el 2018, Kroll en el estudio que hace, que es un reporte global del fraude, dice que aterrizado en nuestro país, 85 de cada 100 empresas mexicanas son víctimas de fraude. Y en este estudio se entiende el fraude, o lo manejan ellos, como cualquier acto contrario a los intereses de una empresa que comete, ya sea un empleado él solo, coludido con otras personas o incluso un externo, en detrimento de la empresa y para beneficio personal de esos individuos, ¿verdad? Entonces, imagínense, 85 de cada 100 empresas, pues no sé cómo lo vean ustedes, pero a mí se me hace que ya es un foco de atención, es un porcentaje importante que debemos de poner atención. Kroll también dice en este estudio que de los fraudes más comunes está la malversación de fondos de la compañía, el conflicto de intereses, corrupción y soborno, robo de activos físicos y robo o pérdida de ataque a la información, que el día de hoy pues, es un problema muy importante. Pero para aterrizarlo, esta información a lo que vamos a ver el día de hoy, para mí es muy importante que entendamos un poquito que quién comete este tipo de actos, ¿verdad? ¿Quiénes son los perpetradores de este tipo de actos? Y tenemos en primer lugar personal operativo o personal staff. Después, los empleados temporales, proveedores, que pueden ser coludidos con un interno la mayoría de las veces, ex empleados, algún otro tipo de intermediario, ¿verdad? En el 2018 tuve la oportunidad de que me invitaran también a dar una conferencia a la ANTAD y me pareció muy interesante también una estadística que ellos manejan en ese entonces, que en nuestro país el 60% de las mercancías en tiendas es por parte de los empleados. A veces pensamos que es la gente externa, ¿no? Como las farderas y todo eso, pero resulta que una parte muy, muy importante era en ese entonces por parte de los empleados. Y podemos irnos a temas como estos de los robos, de los fraudes, etcétera, pero hay muchas otras maneras en que el comportamiento negativo de los empleados afecta también a nuestras empresas. Y una de ellas, como ejemplo, es precisamente la baja productividad. En nuestro país, en este estudio de Kronos Incorporated, la baja productividad costaba en nuestro país, también este es del 2018, 815.5 millones de pesos anuales a las grandes empresas en México. Y dentro de esto, baja productividad, el enemigo número uno era precisamente la falta de compromiso. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente no está haciendo lo que debería de estar haciendo, ¿verdad? ¿Y qué hace? Pues se cubre por medio de mentiras o engaños estas actitudes para no ser descubierto, pero finalmente, si no es un robo como tal de me llevo herramienta, me llevo equipo, me llevo producto, pues sí es una manera de robo, ¿verdad? Porque estamos robando el tiempo, nos están pagando por algo y no lo estamos
haciendo. Podría ser uno. Hay otro de estudio también muy interesante que lo hace la empresa Deloitte también. Siempre hace un estudio que se llama la denuncia de las empresas mexicanas. Y en este estudio, Deloitte lo que hace es que nos presenta, por un lado, de qué se quejan los empleados de sus empresas y por el otro, de qué se quejan las empresas de sus empleados. Y en este caso también podemos ver que las empresas mexicanas tienen estas quejas acerca de sus empleados. Dicen que los empleados incurren muchísimo en desviación a políticas, en fallas de atención a clientes, en conflicto de intereses, corrupción, robo, fraude, incumplimiento de leyes o regulaciones de la autoridad, uso incorrecto de activos, uso o venta de sustancias ilegales o bebidas alcohólicas. Nosotros, por ejemplo, nosotros estamos en Monterrey y tenemos plantas en las que en los mismos baños de la planta, pues ahí se vende droga, por ejemplo. Entonces, es otra manera de estar afectando a la empresa. E incluso si nos vamos muy específicos también ahorita, que está muy de moda esto de la norma 035, pues estamos viendo que toda esta parte de prevenir los factores psicosociales, los cuales son dentro de muchos el moving, la violencia, el abuso de poder, todo eso, pues también vemos en estos comportamientos de que pueden ser de parte de la autoridad, de parte de compañeros, incluso de parte de subordinados, también vemos que la mentira está inmersa porque alguien comete un acto de este tipo y trata de encubrirlo, manipulando la situación, mintiendo acerca de la situación, y esto causa muchos problemas. Yo siempre he dicho que este trabajo que nosotros tenemos, sobre todo, por ejemplo, en las áreas donde ustedes se encuentran, yo le llamo que es un trabajo pre y pre. Un trabajo de prevenir, que quiere decir cerrarle las puertas a las personas que no es conveniente que ingresen a nuestras empresas o que no es conveniente que ingresen y luego nosotros las mandemos con nuestros clientes. Y también otro pre sería el sentar precedentes. Para mí, este es un ámbito muy, muy importante que siento que al menos en muchas empresas mexicanas no se le ha dado la importancia que merece. ¿A qué me refiero con sentar un precedente? Me refiero que cuando sucede algo negativo dentro de una empresa, en ocasiones ni siquiera se hace una investigación. En ocasiones se hace, pero no se hace de una manera adecuada porque tal vez no se conocen las herramientas, no se conoce cómo realizarla, no se sabe que hay un procedimiento. Y finalmente tenemos a veces resultados negativos en el sentido de que no dimos realmente con la persona que cometió este acto, nos engañó, manipuló, pudo ocultar, etcétera. Entonces no dimos con la persona o incluso todavía peor, acabamos despidiendo a personas que no tenían nada que ver con el asunto, o hicimos las cosas tan de mala manera que gente se va de nuestra empresa precisamente porque no tuvimos el cuidado de hacer bien las cosas. Y muchas veces el que realmente cometió el ilícito se queda ahí adentro burlándose de nosotros, ¿verdad? Entonces, son temas muy, muy delicados que no podemos tomar a la ligera. Tenemos que tomarlos con el profesionalismo que se merecen, porque cada vez que hablamos de estas cosas estamos hablando de seres humanos. Porque nosotros trabajamos con seres humanos. Todo esto que tratamos de prevenir nosotros está causado por seres humanos e impacta a seres humanos. Entonces es muy, muy importante la manera en cómo manejamos todo esto. Para mí, en estos 30 y tantos años que llevo haciendo esto, hay una cosa muy, muy, muy importante, una pregunta muy importante que yo siempre trato de que mis clientes se la cuestionen y que lleguemos a una respuesta adecuada. Y esa pregunta es, ¿realmente tenemos que saber cuál es el riesgo que conlleva el que nosotros permitamos el ingreso de una persona a nuestra empresa o la permanencia de la misma? Les adelanto además que todos, absolutamente todos somos un riesgo o tenemos un riesgo. Nada más que a veces
el riesgo que tenemos es de este tamaño y hay otras personas que su riesgo ya es muy elevado. Eso es lo que nosotros tenemos que conocer. Y precisamente esto es algo que todo ser humano hace. Pensemos un poquito cuando alguien va a pedir un empleo. Obviamente va a venderse, va a presentar la mejor cara, ¿verdad? Y si hay algo un poquito negativo, malo, que no sea lo más adecuado de presentar, pues lo esconde, ¿no es cierto? Entonces, precisamente nosotros tenemos que identificar realmente cuál es este riesgo y tendríamos que hacer uso de técnicas para detectar si la persona nos está mintiendo, nos está engañando, para poder determinar de una manera más objetiva este riesgo. Y aquí, ahora sí que les comento que mi vida laboral transcurre en estos dos ámbitos. Uno es detectar este perfil de riesgo, o sea, ¿qué riesgo implica que esta persona entre o permanezca en mi empresa? Y otra, la mentira y el engaño. ¿Cómo puedo hacerle yo para detectar esto que la persona está ocultando, esta conducta negativa que pudiera estarme ocultando la persona? ¿Cómo le puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para tener una mejor idea de todo esto de manera más objetiva y profesional? Para esto yo les preguntaría también a ustedes cuáles consideran o cuáles creen ustedes que son los efectos de la mentira en el contexto laboral. A ver, pónganos ahí en el chat cuáles consideran, qué efecto podría tener o les ha tocado a ustedes vivir esto en la mentira en el contexto laboral, porque realmente la mentira y el engaño tienen un impacto muy importante dentro de nuestras empresas. Y podemos hablar de estos son algunos ejemplos de las consecuencias que puede tener. Por ejemplo, podemos tener mucha rotación de personal si no identificamos. Por ejemplo, hay gente que viene a trabajar con nosotros nada más por X tiempo o nada más para darse cuenta de algo y luego se sale, o no identificamos bien los motivos por los cuales ingresa y entonces al mes, 2 meses no era lo que necesitábamos, se sale, etcétera. El ausentismo de las personas se puede elevar también. Hay gente que miente muchísimo acerca de por qué se ausenta o miente, por ejemplo, en las enfermedades que tiene, se consigue a algunos de estos justificantes médicos, ¿verdad?, etcétera. La mentira y el engaño obviamente impactan en los actos ilícitos dentro de las empresas, causan deslealtad, hay baja productividad, cuando hay un sabotaje, por ejemplo, hay un uso incorrecto de los activos con otra finalidad. Hay fuga de información, todo esto causa estrés en los directivos, en los empresarios. Hay el ambiente, cuando algo negativo sucede en la empresa y no podemos aclarar bien la situación, se vicia nuestro ambiente, la gente empieza a estar inestable emocionalmente. Puedo tener yo una persona que no haya tenido nada que ver en el ilícito y sin embargo, tal vez porque era la que tenía llaves, porque era la que se sabía la contraseña, porque fue la que se fue al último de la oficina, etcétera, puede aparecer como sospechosa. Y si no manejamos bien el asunto y todos nos volteamos a verla como sospechosa, podemos hacer que una persona que sí vale, que nos está aportando, etcétera, se sienta tan mal que incluso se vaya de la empresa. Entonces puede haber conflictos. Obviamente la mentira y el engaño hacen que haya un incumplimiento a las normas y políticas de la empresa, aumenta el abuso de poder y sobre todo, muy importante, en empresas como las de ustedes, donde envían personal a trabajar con sus clientes, pueden dañar la imagen de su empresa. A mí me ha tocado participar en muchas investigaciones donde sucede algún robo, por ejemplo, en alguna empresa y luego, ¿verdad? Fue el de seguridad, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces, sí, efectivamente fue, pues eso va a dañar la imagen de ustedes en su empresa. Entonces, afectaciones, estos son solo algunos ejemplos, pero hay muchísimas afectaciones.
Entonces preguntaríamos, ¿verdad? ¿En qué me ayuda a identificar la mentira en el medio laboral? Obviamente me ayuda a combatir todas estas cuestiones que acabamos de mencionar, pero hay algo que a mí en lo particular se me hace muy importante que tengamos en consideración. Yo estoy convencida que lo primero que tenemos que hacer siempre cuando buscamos mejorar, desarrollarnos, etcétera, es encontrar primero la causa raíz del problema. Si yo no encuentro cuál es la causa raíz de mi problema, nunca voy a poder hacer nada o no voy a poder dar los pasos adecuados para mejorar y eliminar ese problema o de alguna manera desarrollar lo que tenga que desarrollar para disminuir el impacto de ese problema. Y entonces, fíjense bien, si nosotros no somos capaces de distinguir entre verdad y mentira y engaño, entonces no podemos ser capaces de identificar realmente el problema que es el que tenemos que atacar. Si nos dejamos envolver por la mentira, a lo mejor vamos a estar luchando contra un problema que ni siquiera es contra el que tenemos que luchar. Cuando nosotros conocemos acerca de la mentira y el engaño, lo que hacemos es que eliminamos la subjetividad. Yo siempre he dicho, cada vez que doy un curso, cada vez que doy un entrenamiento, cada vez que doy con un cliente, durante todos estos años que tengo haciendo esto, he podido ver realmente que muchos de los que hacemos este tipo de trabajo, lo hacemos, yo siempre digo que lo hacemos mediante la técnica del me late. Me late que me está mintiendo, me late que hay algo ahí que no me dijo, me late que está ocultando información. Hay un no sé qué sé yo, pero es eso, es el me late. Este tipo de trabajo, cuando necesitamos determinar y tomar una decisión si alguien nos está mintiendo o no, si nos está engañando o no, lo hacemos de una manera muy subjetiva en la mayoría de las ocasiones. Y yo creo que en este momento, y yo ya desde hace muchos años tengo una misión en la vida y mi misión es precisamente esta. Mi misión es hacerle ver a todos que hay maneras de eliminar esta subjetividad. Hay maneras de hacer más objetivo nuestro trabajo. La mentira ya está muy estudiada, el engaño está muy estudiado, el comportamiento de la persona veraz está muy estudiado, el comportamiento de la persona mentirosa está muy estudiado. No tenemos por qué trabajar en este melate, en esta subjetividad. Si nosotros conocemos y nos informamos acerca de la mentira, vamos a ganar subjetividad y por lo tanto vamos a traer más el éxito. Y no solamente digamos que vamos a detectar la mentira, porque no se trata de estar como jueces, sino se trata de verificar la verdad con la que la gente se conduce con nosotros. Porque todo esto nos va a llevar a tomar mejores decisiones. Dicen por ahí que la información es muy importante, ¿no es cierto? Porque la información te permite tomar mejores decisiones. Y efectivamente, si nosotros tenemos una información más objetiva, obviamente esto nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. Y con esto vamos a lograr algo que creo que la mayoría de ustedes, si no, yo me atrevería a decir que todos están buscando, que es blindar nuestras empresas, blindar a nuestra gente. Yo soy una convencida también que cuando una empresa se preocupa por esto, no solamente se está preocupando por sus ganancias, porque no le hagan nada en ese sentido de las utilidades, no, se está preocupando también por su gente, porque si yo traigo una persona con un perfil de riesgo elevado y lo meto con gente, también es posible que les cause un daño. Entonces estoy cuidando, estoy blindando esta parte tan importante que es nuestra empresa. A grandes rasgos podemos decir, ¿verdad?, que todos nosotros
si necesitamos, hay dos ámbitos muy importantes, bueno, diría yo tres ámbitos muy importantes en los que requerimos información para nuestra toma de decisiones. Por ejemplo, si yo tengo aquí un candidato para ingresar a mi empresa, pues tengo que hacer diferentes cosas para conocerlo, para saber quién es, para saber si tiene el perfil o no del puesto, etcétera. Pero también necesito conocer quién es esa persona, porque puedo tener una persona que técnicamente sea ideal, pero si esa persona viene o tiene ya la intención, tiene la tendencia a cometer cosas negativas, pues yo creo que mínimo quisiéramos saberlo. Ya depende de mis necesidades, de mis políticas, si lo contrato o no, pero mínimo quisiera saber de qué pecojea para saber si le pongo más supervisión, si le pongo controles o si de plano mejor no lo invito conmigo, ¿verdad? Entonces, dentro de estos procesos, detectar mentiras y engaños nos ayuda. Y si yo tengo un acto contrario a los intereses de la empresa, que la gente, tengo entendido que tenemos aquí gente también directivos, gente de recursos humanos, etcétera, y cuando algo sucede negativo en nuestra empresa, por ejemplo, que ya acusaron a alguien de acoso sexual, que ya acusaron a alguien de haberse robado la información, de haber borrado la información, en fin, cualquier ejemplo de estos que podríamos utilizar, pues también es muy importante y necesitamos hacer un proceso. No podemos nada más, ay, tú fuiste, tú no, bueno, pues ya no sabemos qué fue. No, hay procesos que hay que seguir, hay herramientas que se pueden utilizar. Yo necesito saber cuál es el perfil de riesgo de cada persona, la posibilidad de haber participado, necesito hablar con él para saber si está ocultando información o no. Entonces, en todos estos procesos que nosotros hacemos en el día a día, el detectar la mentira y engaño nos sirve. A través de todos estos años, yo lo que he hecho es que he diseñado un sistema que se llama el sistema Fradi, que está muy basado en los principios de todo lo que es los centros de control de confianza. Son las partes o los ejes más importantes que yo considero que necesitamos para realmente conocer a una persona. Si alguien quiere realmente ser capaz de detectar el perfil de riesgo, de detectar las conductas, bueno, estos son conocer acerca de estos 6 ejes es muy importante, conocer todas las herramientas que brindan estos 6 ejes. Pero básicamente, ¿verdad? Aquí hay de varios, hay proyectivos para conocer el perfil de riesgo, todo lo que es la entrevista, el cuestionamiento profundo, las técnicas de comunicación, las técnicas de lenguaje corporal, etcétera. Pero muy importante para efectos de este webinar que estamos viendo es precisamente todo lo que es la mentira a través de la voz, la palabra y el cuerpo, y que es de lo que vamos a hablar en este momento. Y otro eje que es muy importante, que se los menciono, aunque ahorita no vamos a hablar de él, pero es sumamente interesante, es la mentira en lo escrito. Es necesario que sepamos que efectivamente hay manera de que cuando una persona nos escribe algo, ya sea que le demos que le pidamos que nos haga una versión de hechos por escrito acerca de algún acontecimiento, ¿verdad? O ya sea que nos redacte hasta en un WhatsApp, ¿verdad? Lo que está diciendo, cuando nos escribe un correo, etcétera. En lo que escriben las personas también podemos detectar la mentira y el engaño. Pero en esta ocasión vamos a centrarnos precisamente en la mentira, en la voz, la palabra y el cuerpo. Necesitamos entender la mentira, así como entendemos o no entendemos las matemáticas, el álgebra, todas estas cosas que es muy fácil, y si ustedes lo ven en la vida, yo creo que la gran mayoría de los seres humanos, todos decimos, no, matemáticas, no, a mí no me hables de eso, no, yo no entiendo, mi cerebro no da para eso. Tal vez podríamos pensar que no da porque nunca hubo alguien que nos lo explicara, que no supimos o no nos preocupamos por entenderlos muy bien. A lo mejor si le hubiéramos dedicado un poquito más o si hubiéramos tenido la persona adecuada, a lo mejor podríamos entenderlo un poquito más. Y eso pasa exactamente con el comportamiento de mentira y engaño. Existen técnicas, existen reglas, existen parámetros,
existen reglas de oro, de diamante para la detección de la mentira, pero si nosotros no sabemos qué buscar, si no sabemos dónde buscarlo, si no sabemos cómo buscarlo o qué tengo que observar realmente, pues me podría estar pasando por aquí, ¿verdad? Enfrente de mi cara la mentira y de nada me iba a servir. Entonces hay que prepararse, hay que entender la mentira. Y para compartirles algunas cosas que son interesantes de la mentira, déjenme comentarles una base, una así, como que de las cosas más básicas para entender la mentira, hay que entender por qué mentimos. Pónganos también ahí por el chat, ¿por qué creen ustedes que miente la gente? ¿Por qué o para qué? ¿Para qué mentimos los seres humanos? Porque déjenme decir una cosa, si nosotros logramos cuando estamos, por ejemplo, en una entrevista con una persona o lo estamos cuestionando acerca de algo y no necesita haber un ilícito en una empresa. Yo creo que aquí, ¿verdad? Todos los que tengamos gente, por ejemplo, a nuestro cargo, directores, supervisores, gerentes, etcétera, cuando preguntan algo desde algo tan sencillo de, oye, ¿por qué no enviaste este documento, etcétera? Bueno, la gente nos da mil y un justificaciones. Entonces tenemos que entender cuál es el motivo que tiene una gente para mentir, porque en la medida en que yo entiendo cuál es el motivo que tiene esta persona o cuál podría ser el motivo que tiene para mentir, en esa misma medida tengo la llave para buscar la manera en que me diga la verdad. ¿Y por qué? ¿Por qué miente la gente? ¿Por qué miente la gente? La gente miente por muchas cosas. De las principales que yo he encontrado a través de estos años y me gusta compartir con la gente que toma mis entrenamientos, es que la gente miente por temor a las consecuencias. No me van a dar el trabajo, me van a despedir, me van a regañar, en fin, ¿verdad? Cualquiera de estas. Una muy importante en nuestro país, sobre todo, es que mentimos porque no nos gusta asumir la responsabilidad. Y esto yo creo que todos ustedes lo han visto a través de los años en el ámbito laboral. Pero cuando algo sucede que no se acabó a tiempo, que no salió algo a tiempo, que no se envió algo a tiempo, cuando preguntamos, bueno, todo mundo se echa la paleta. No, yo no, es que yo sí, pero él no, y entonces este me dijo y yo lo hice. Todo mundo trata de lavarse las manos. Eso es normal. Eso es una tendencia del ser humano, es lo que más vamos a ver. Entonces, no nos gusta asumir la responsabilidad. Mentimos también por culpar, vamos a tocar los dos siguientes juntos porque van de la mano, por culpar a alguien más o por dañar a otra persona. Obviamente, por culpar a alguien más son, por ejemplo, el tipo de personas que cometen un acto y entonces desvían, ¿verdad? Ahora sí que mandan los reflectores hacia otra persona. ¿Para qué? Para tratar de manipular la investigación. Y entonces mandan ahora sí que al entrevistador, al investigador, hacia ese lado con esa intención de desviar la investigación. Y por dañar a otro, ese se da mucho, por ejemplo, en los casos de acoso sexual. Yo siempre cuando voy a investigar, que me solicita un cliente una investigación de un acoso sexual, yo la verdad es que siempre lo primero que me pregunto es si la víctima es realmente una víctima, porque hay muchísimos casos en los que a lo mejor estas personas sí tenían una relación y cuando termina la relación sentimental, entonces por venganza, etcétera, bueno, voy y acuso, ¿verdad? O me cae gordo mi jefe y entonces voy y lo acuso. Entonces, por eso también podríamos dañar a otro. O le borro la información a mi jefe porque me cae bien gordo, ¿verdad? Otra cosa por la que la gente miente es para evitar la vergüenza. Cuando una gente va a pedir un trabajo, trata de formarse una imagen. Por eso vemos currículums que describen las funciones, bueno, como si hicieran lo de todos en la empresa, ¿verdad? Muy elaborados y muchísimas funciones con palabras que dan a entender que esas funciones son más de lo que realmente hacía la persona, porque queremos que nos vean
Bien. Oye, otro puede ser para evitar la vergüenza. Imagínense una persona que ha estado 10, 15, 20 años en una directivo de una empresa y de repente comete un fraude. Toda esa reputación que tenía, ¿verdad? De repente no es fácil para él caer y que se rompa toda esa reputación y por lo tanto se defiende hasta con uñas y con dientes para que no se vea su mentira. Obviamente mentimos para obtener un beneficio o para hacer ver más, que hemos logrado más en nuestra historia o de nuestras habilidades, ¿verdad? ¿Cuánta gente no miente de que sabe usar un programa y no lo sabe usar? Por poner algún ejemplito. Pero a mí la que más me interesa y la que yo siempre hago muchísimo hincapié en mis entrenamientos es esta última. El mentiroso miente en un intento de manipular y controlar el comportamiento de los demás. Y esa es una parte fundamental para nosotros si queremos detectar mentiras. Tenemos que entender que la persona con la que estamos hablando, la que tenemos aquí enfrente, a la que estamos cuestionando, si viene con esta intención de ocultar información o de decirnos algo que no es verdad, va a hacer hasta lo imposible por manipularnos a nosotros, controlar nuestra actitud y de esta manera salirse con la suya. Un ejemplo muy rápido que les puedo poner es la gente que viene y se empieza a llorar en una entrevista. Entonces, digo, hay gente que sí puede ser real, ¿verdad? Pero me refiero cuando es intento de manipular, empiezan a llorar y como para ver si te enganchas, haces clic con él y entonces le bajas a tu cuestionamiento, ¿verdad? Entonces, muy importante esta. Pero dentro de todo esto, tenemos algo a nuestro favor cuando queremos identificar las mentiras y el engaño. Las mentiras y el engaño fallan. La verdad es que esto es algo que es muy importante reconocer para saber que sí hay la posibilidad de identificarlos. No es así como que, híjole, no sé, alguien miente, yo nunca me voy a enterar. No, sí hay la posibilidad. ¿Y por qué fallan las mentiras? Les voy a compartir 3 aspectos principales de por qué fallan las mentiras. El primero de ellos es el hecho de que adentro tiene que ver con la parte fisiológica de nuestro cuerpo. Tiene que ver con este gran archivero que nosotros tenemos adentro de nuestra cabeza, donde vamos guardando toda la información que se va generando en el día a día. Y ahí lo vamos guardando, ¿verdad? Es como si tuviéramos este gran archivero, como se ve aquí en la imagen, con muchos cajones. Y hay cajones que están así como que más a la mano, porque ahí estamos metiendo y sacando la información. Y hay otros donde la información está hasta abajo, hasta el fondo, ¿verdad? Digamos que está en el más profundo de los inconscientes. Pero la información no se pierde, ahí está. Y déjenme, les pongo nomás rapidísimo un ejemplo para ver si nos queda más claro esto. Les voy a pedir un favor. En este momento, bajo ninguna circunstancia, pónganme mucha atención, por favor, bajo ninguna circunstancia, por ningún motivo, por nada del mundo, ¿ok? En este momento, por nada del mundo, me piensen en un elefante rosa. No vayan a pensar en un elefante rosa. Por nada del mundo me piensen en un elefante rosa. Que no venga a su mente este elefante rosa. Pónganme ahí rapidísimo, por favor, en el chat, ¿qué fue lo primero que les vino a la mente cuando yo les dije eso? ¿Cuál fue la primera imagen que les vino a la mente? Y mientras lo ponen, yo les voy a apostar lo que sea a que lo primero que les vino a la mente fue precisamente el elefante rosa. A lo mejor una micra de segundo después, cada uno de ustedes dijo, ay, espérate, me están diciendo que no piense en eso, déjame lo cambio por morado, verde, o pienso totalmente en otra cosa. Pero de manera, vamos a decirlo así de esta manera, ¿qué fue lo que sucedió? Nuestro cerebro tiene muchas responsabilidades
Pero una de las más importantes es que nuestro cerebro debe de dar, está pendiente, es como si tuviéramos un muñequito esta imagen que tenemos, un muñequito aquí adentro de nosotros. Y ese muñequito tiene que estar muy pendiente porque una de sus responsabilidades es darnos a nosotros la información que necesitamos en el momento en que la necesitamos para hacer frente a la situación en la que nos encontramos. Entonces, fíjense qué sucede. En el momento en que mis palabras entran por el oído de ustedes, van viajando hasta el lóbulo frontal de su cerebro. Ahí que es donde tenemos la capacidad de criterio, de juicio, etcétera. Imagínense que ahí está el muñequito esperando y al momento que ve y dice, no, piensa en un elefante rosa. Lo primero que dice, déjame, voy a buscar a ver qué es un elefante rosa para ver qué es en lo que no tenemos que pensar. Y va y lo busca. ¿Dónde estaba el elefante de cada uno de ustedes? No lo sé. A lo mejor aquí, hasta abajo, hace un día, 2, 10 años que no pensaban en él, no lo sé. Pero de donde haya estado, su cerebro fue, lo trajo, se los mostró ya de una manera consciente y como diciéndoles, mira, esto es en lo que no tienes que pensar. Y entonces ya automáticamente, ahora sí, de manera consciente, ustedes responden cambiándolo. Lo único que quiero demostrarles con esto es que el inconsciente trabaja más rápido que el consciente y eso es algo que no podemos cambiar nosotros. No podemos porque de hecho la gente que estudia acerca del cerebro dice que los seres humanos normales utilizamos nada más hasta el momento entre el 96 y 95% de nuestro cerebro de manera inconsciente y el 5 y el 4% de manera consciente. Hay unos estudios que dicen ahora que ya el 10, etcétera, pero vamos a quedarnos por lo pronto con el 5, 6 o el 10, pero no es suficiente. El cerebro nos gana. Entonces, ¿por qué fallan las mentiras? Porque cuando la persona escucha una pregunta, la verdadera respuesta ya la tiene aquí. Que salga o no de su boca, eso es otra cosa, pero ya la tiene aquí. Otra cosa por la que fallan las mentiras son los malos planes. ¿Qué significa esto? Que nadie, absolutamente nadie puede planear bien todo lo que va a responder en un cuestionamiento, porque no sabe qué le van a preguntar, cómo se lo van a preguntar, en qué momento se lo van a preguntar, etc. Una persona se puede preparar para lo que él considera va a ser el cuestionamiento, pero ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? El día de hoy hay que prepararnos en técnicas diversas de entrevista, hay que idear otras maneras de entrevistar, de preguntar, etcétera, para poder sacar de balance a la persona y que no se espere esa manera o esa forma o esa pregunta. Y entonces le vamos a cortar su plan y por eso va a fallar. Y otra cosa muy importante también que hace y que es una ventaja para nosotros son las mentiras relacionadas con los sentimientos propios. ¿Qué quiere decir esto? Que mentira y emoción están íntimamente ligados. Esto es algo que no podemos nosotros quitar. Nosotros seres humanos pensamos, nuestros pensamientos causan emociones y nuestras emociones causan reacciones fisiológicas en nuestro cuerpo. Y así es, y esto no hay nada en el mundo que podamos hacer para evitarlo. Y entonces cuando es como esto, cuando la señora a ustedes le pregunta, ¿verdad? El señor le pregunta a la señora, oye, ¿estás enojada? No, no estoy enojada, no tengo nada, ¿verdad? Pues puede decir que no, pero su emoción es tan fuerte que no le permite, vamos a decirlo así, disimular. Y otra cosa muy importante que nos ayuda también a nosotros en ver esta parte de dónde podemos ver la mentira en las personas, es que la mentira la podemos ver en muchas partes de la gente. La podemos ver, como les dije, en su escritura, cómo escriben. Y no estoy hablando de la grafología como tal, que sí, le tomamos prestadas cosas a la grafología para detectar la mentira, pero me refiero más que nada a otra técnica que se llama análisis gramatical de textos, que depende de cómo utiliza la persona, por ejemplo, los tiempos, los verbos, los pronombres, la redacción, las palabras que utiliza, el tipo de palabras, etcétera, nos permite ver la mentira. Podemos ayudarnos, todas estas herramientas nos ayudan, podemos ayudarnos con la fisiología, porque fíjense bien, cuando hay una discrepancia entre lo que piensa y lo que dice la persona, inmediatamente hagan de cuenta que el cerebro trae la respuesta correcta y la persona dice otra, y entonces el cerebro es como que se hiciera
cortocircuito, ¿verdad? Y ver una alarma y decir, no, espérate, eso no es. O el mismo cerebro da instrucciones. Ustedes saben que nuestro cerebro va dando instrucciones para que podamos responder a las situaciones. Entonces, si mi cerebro, yo aviento una pregunta a una persona, la pregunta entra, viaja, la pregunta la tiene su cerebro y su cerebro dice, ay, caray, espérate, aquí está la respuesta, pero esta respuesta no la podemos dar así, es de riesgo, entonces espérate tantito, tenemos que hacer algo para ver cómo lo vamos a responder. En ese tenemos que hacer algo y mientras la respondo, en esos segunditos que pasan entre eso, hay reacciones fisiológicas y es por esto que utilizamos también como otras herramientas cosas como el polígrafo precisamente, el analizador de voz, ahora hay el iDetect, ¿verdad? Cada uno tiene sus pros, sus contras, etcétera, pero se basan precisamente en esto, que hay una respuesta fisiológica al pensamiento de las personas que la verdad la gente no lo puede controlar. También cada vez que nosotros mentimos o engañamos, cambia nuestro proceso de pensamiento. De hecho, el mentiroso tiene que pasar por algo que se llama proceso de edición. Tiene que pensar qué digo, cómo lo digo, a qué horas lo digo, en qué momento lo digo, etcétera, ¿no? Entonces, sus procesos de pensamiento cambian. Cambian las palabras que utilizamos, puede haber cambios en nuestra voz, en lo que llamamos la paralingüística, todo lo que acompaña el habla además de las palabras. Por ejemplo, si tenemos un tono de voz agudo grave, un volumen de voz alto y de repente lo bajamos, etcétera. En nuestro cuerpo, todo lo que tiene que ver con el lenguaje corporal y muy en especial, la mentira tiene una gran relación con el rostro. ¿Por qué? Porque el rostro es la sede principal de las emociones. Y entonces desde chiquitos nos enseñan, ¿no es cierto? Nuestra mamá nos dice, ay, mira qué cara de enojada, qué cara de triste, quita ya esa cara de aburrido, etcétera. Entonces la emoción se refleja en el rostro y por eso también nos ayuda a ver la mentira. Entonces hay muchos lugares donde observar la mentira. Y les comparto otra cosa que es también muy, muy interesante dentro de las cosas realmente importantes de la detección de la mentira. Hay 4 momentos para ver la mentira. Uno de esos momentos, fíjense bien, vamos a hablar de que estamos hablando con una persona, la estamos cuestionando. Un momento, el primer momento es cuando yo, entrevistador, o yo el que cuestiono, ¿verdad? El que emito la pregunta. El primer momento es cuando yo estoy hablando, empiezo a ver qué hace la persona, qué reacciones tiene la persona. Les comparto, por ejemplo, en lenguaje corporal, hacer esto así con los labios, como cerrándose la boca, podría tener la connotación de precisamente eso, ¿verdad? No quiero hablar, me cierro la boca. Entonces vamos a suponer, por ejemplo, que yo empiezo a aventar mi pregunta y la persona con la que estoy, a la que estoy cuestionando, empieza a escuchar y cierra esto. Ese sería un primer momento. O a lo mejor otro segundo momento, ¿verdad? Sería entre cuando yo termino de preguntar y antes de que la persona empiece a dar su respuesta, en esos segunditos que hay entre uno y otro, la persona puede hacer esto. Yo ya terminé mi pregunta, la persona hace y luego empieza a hablar. Ese sería el segundo momento. El tercer momento es precisamente cuando la persona está dando su respuesta. La persona está diciendo, no, sí, fíjate que hace esto y continúa hablando. Ese sería un tercer momento. Y el cuarto momento sería lo que sucede segundos después de que termina de dar su respuesta. Terminó de hablar, pasa unos segundos y hace. Hay 4 momentos para poder observar la mentira. Y para esto, para darles un ejemplo muy rápido, les voy a mostrar este videíto. Este video dura unos segunditos apenas y es una persona que es una señora que en Estados Unidos ella decía que iba en su coche y de repente, ¿verdad? Iba muy lento o se había, si no mal recuerdo, se había hecho un poquito de lado en el highway donde iba y se había acercado una persona para decirle que se bajara del coche y que le diera las llaves. Esta señora llevaba a sus 3 hijos, uno como de 10 años y el más chico como de 5 o 6, algo así.
los llevaba con ella. ¿Qué decía ella? Ella decía que la persona había llegado, ella se había bajado del coche, la persona llevaba un arma, le había disparado a los 3 hijos y ella, según ella, había aventado las llaves y cuando la persona había ido corriendo por las llaves, ella se subió a su coche y se fue manejando con sus hijos al hospital. Eso es lo que ella decía. Ahorita lo que vamos a ver es una pequeñita entrevista que le están haciendo, es nada más una parte. A ella, en esta entrevista, ella está relatando, dice que a veces, ¿verdad? Cierra los ojos, en las noches cierra los ojos y ve a su hija Christy que le estira la mano para tratar de alcanzarla ahí en el coche y ve todavía como a Christy le iba saliendo la sangre. Y dice, tal vez eso se me va a pasar en un tiempo, pero eso es realmente lo que más me persigue. Más o menos son las, está en inglés, pero más o menos lo que sigue. Yo les voy a pedir que se fijen, por favor, cuando habla esta persona y qué es lo que sucede para que tratemos de identificar en qué momento de qué momento estamos hablando. Night, when I close my eyes, I can see Christy reaching her hand out to me while I'm driving, and the blood just keep coming out of her mouth. And that, maybe it'll fade too with time, but I don't think so. That haunts me the most. A ver, por ahí pónganme en el chat qué es qué es lo que alcanzaron a ver, qué pasó ahí, qué hay raro ahí en esta persona. Vamos, ¿cuál es la situación? Es una mamá que está, que le acaban de disparar a sus hijos, de hecho dos de ellos se murieron. Sí, creo que sí, dos de ellos se murieron y está relatando esto. ¿Qué es lo que no nos checa? ¿Ok? Y podemos hablar de aquí del momento. Yo, me atrevo a decir, ahorita no voy a poner atención al chat, pero sí me atrevo a decir que la mayoría de ustedes se dieron cuenta y se percataron que cuando ella termina de decir lo que estaba diciendo, ¿verdad? Hace una pausita y en unos segunditos después se sonríe. Yo les preguntaría, ¿esa sonrisa es normal en esta situación? ¿Es normal en una mamá que está relatando esto que sucedió con sus hijos? Este es el cuarto momento donde podemos ver la mentira. Yo les preguntaría también, ¿verdad? ¿Quién está más angustiada? ¿La entrevistadora o ella? También lo vemos perfectamente claro, ¿no? Pero una de las cosas, con este ejemplo, lo único que quería que vieran es que precisamente ella cae en el cuarto momento. Si nosotros nos fijamos bien en ella, a lo mejor al principio vemos algunas cosas, pero donde nos queda claro que hay un foco de atención es en este cuarto momento, ¿ok? También les prometí yo en este webinar hablarles de 3 rasgos básicos del mentiroso. Yo por eso les decía que ya podemos saber y conocer, hay rasgos básicos del mentiroso, hay comportamientos básicos del mentiroso, hay reglas de oro de la mentira. Lo único que tenemos que saber es conocerlas. Y les voy a compartir 3 que son importantes, y de hecho el primero, perdón, son 3 de los que son muy importantes que conozcamos. Dentro de las principales rasgos de un mentiroso, podemos hablar aquí de tendencias. Esto no es como receta de cocina. Yo no les puedo decir, todos los mentirosos hacen esto, no. Pero sí les puedo decir, todos los mentirosos caen en algunos de los comportamientos. Por eso es importante saber cuáles son los comportamientos y les comparto 3. Los mentirosos tienen una tendencia a generalizar cuando están dando su versión de hechos o cuando están dando su explicación de lo que sucedió, ¿verdad? El mentiroso generaliza en contraposición a dar detalles. ¿Por qué tiende a generalizar el mentiroso? El mentiroso tiende a dar las cosas de manera más general porque quiere cuidarse. No quiere dar tanto detalle porque sabe que si en un momento dado después le pregunta más detalle, tiene que volver a dar su versión, etcétera, corre el riesgo
de que se puede equivocar en lo que dijo. Pero fíjense, otro que podemos ver es al contrario, hay mentirosos que dan ahora sí detalles de más. ¿Ok? Entonces, tenemos que ir viendo cómo se maneja la persona. Otro gran rasgo del mentiroso es que el mentiroso minimiza. ¿Ok? ¿Qué quiere decir que minimiza? Que el mentiroso le resta importancia a la situación. Es como si, por ejemplo, vamos a suponer que en la oficina de uno de ustedes se haya perdido la laptop de alguien, ¿no? Ya estaba la laptop y ya están seguros. Y en el momento, por ejemplo, que empieza una investigación, pues es porque ya decidimos que sí se perdió, que no hay otra posibilidad. No, la persona no la dejó en su casa, ni nadie la tomó prestada, ya buscamos hasta abajo de la última piedra, estamos seguros de que se perdió esa laptop, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, el veraz tiende a darle la importancia al asunto y el mentiroso, al contrario, tiende a minimizarle, tiende a restarle importancia. Y entonces aquí, por ejemplo, vemos cuando la gente, si nosotros le preguntáramos a alguien, y que esta es una pregunta de una técnica que viene de Estados Unidos, y la pregunta se hace de esta manera, se le dice a la persona, vamos a suponer Raúl, oye Raúl, ¿y tú crees que alguien intencionalmente se robó esta computadora o esta laptop? ¿Ok? Fíjense bien, esta pregunta tiene truco. ¿Por qué? Porque no hay otra manera de robar que no sea intencionalmente, ¿no es cierto? Y entonces, si ya vimos que sí, ya vimos que no hay de otra, ya estamos iniciando la investigación, estamos iniciando el cuestionamiento porque no hay de otra más que fue un robo, pues la persona veraz tiende a responder, sí, pues sí, claro que sí, pues ya la buscamos, no la encontramos, etc. Ya vimos que no la dejó en su casa, etc. No hay de otra, pues alguien se la tuvo que haber llevado. En cambio, el mentiroso puede minimizar de la siguiente manera. Puede empezar a decir cosas como, no, pues de seguro, luego la van a encontrar. No, hombre, es que Carolina es bien despistada, siempre anda dejando todo para ahí. Al ratito alguien viene y dice, empieza a restarle importancia. Eso es minimizar. Luego tenemos otra que es el autoengaño. Y esta es muy interesante y es muy importante. De hecho, aparte de los comportamientos de mentira, el mentiroso tiene 7 rasgos básicos. Dentro de estos rasgos básicos, el autoengaño es uno de ellos que es muy, muy importante. ¿Qué quiere decir el autoengaño? Quiere decir que el mentiroso tiene necesidad de justificarse él mismo ante él mismo. Hay algo en los seres humanos que se llama disonancia cognitiva y esto quiere decir que todos nosotros estamos, vamos a decirlo de esta manera, tenemos este chip de que no nos gusta y tratamos de hacer hasta lo imposible para que no haya un desacuerdo entre lo que sentimos, lo que pensamos y lo que decimos. Como que la tendencia es que estas 3 cosas tienen que estar en equilibrio. Cuando nosotros sentimos que se desbalancea esto, como que lo que estoy pensando es bien diferente a lo que estoy diciendo, por ejemplo, hay esta cosa que se llama disonancia cognitiva y entonces hacemos hasta lo imposible por hacer que chequen y entonces tratamos de justificarnos. Caemos en un mecanismo de defensa que se llama racionalización, que quiere decir justificar, ¿verdad? Buscamos justificar, pero eso es justificamos lo injustificable y las justificaciones que damos realmente no son justificaciones válidas, ¿ok? No es lo mismo que alguien, por ejemplo, nos diga, no, o sea, yo salí de mi empleo anterior porque pues no cumplí con, por ejemplo, un vendedor, ¿verdad? No cumplí con la cuota en 2, 3 meses y entonces pues ya me dijeron que no podía continuar, etcétera. A que alguien me diga, no, pues es que nadie me quería, todos me tenían envidia,
mi jefe la traía conmigo. Es esta parte como cuando somos chicos y vamos a la escuela, cuando empezamos a decir, no, es que la maestra la trae contra mí, etc. Es esta manera de autoengañarnos. Entonces, en un mentiroso vamos a ver todas este tipo de justificaciones que la verdad no logran ser justificaciones realmente contundentes, ¿ok? Yo también les prometí 3 tips para detectar mentiras. Hay muchas cosas, de verdad, hay muchas cosas que podemos hacer para detectar la mentira. Y dentro de esto que podemos detectar, como les dije, hay reglas. Yo, por ejemplo, a través de los años he llegado a 14 reglas de oro que son muy, muy, muy importantes. Y una de ellas es precisamente esta que les voy a compartir ahorita. Si yo pudiera hacer que la gente se quedara, aunque fuera con esta regla, sería una ventaja importantísima para la detección de la mentira y del engaño. Que si a mí me preguntan también, no solamente en el ámbito laboral, yo soy una convencida de que todos desde pequeños deberíamos de aprender a detectar mentiras, porque es una manera de autodefensa también, ¿no? Pero fíjense, esta que es, es más, me atrevería a decir que es la regla de diamante, no solo de oro, sino de diamante en esto de la detección de la mentira, es que para detectar mentiras y engaños vamos o tendremos que hacer una comparación entre lo normal y el anormal de la persona. Ya sé que no me van a entender ahorita, pero ahorita se los voy a explicar. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, vamos primero a hacer una reflexión en este sentido. La mayoría de la gente, si nosotros le preguntamos quiénes son los mejores detectores de mentiras, el primer lugar se lo lleva siempre las mamás. ¿Por qué dicen que las mamás somos las mejores detectoras de mentira? Pues porque conocemos a nuestros hijos, ¿no es cierto? Estamos todo el tiempo con ellos, los conocemos. Claro, también los papás. Papá o mamá o la persona que eduque al individuo, pero que esté ahí con él, porque lo sabe, ya saben lo que es normal en una persona y lo que es no. Les pongo un ejemplo. Yo tengo 2 hijos. Uno de mis hijos habla mucho, me platica hasta cosas que yo no quiero que me platique, pero así es él, eso es un normal. Cuando ese hijo no habla, entonces ahí es cuando yo tengo que parar las antenas, algo está mal. Y por el contrario, mi otro hijo, ese casi no habla, a ese le tengo que sacar todas las cosas así a tirabuzón, ¿verdad? Pero entonces ese es su normal. Y cuando ese hijo mío habla mucho, entonces digo, ahí hay problema, a ver, algo está pasando porque este no es su normal. Y entonces en ese sentido usted me puede decir, sí, pero tú conoces a tus hijos o conoces a una persona, entonces cuando conoces a alguien, pues sí podríamos utilizar esta regla. Y no. Déjenme decirles, o sea, claro que sí, pero a lo que voy es, no necesitamos conocer una persona para poder utilizar esta regla. Esto es lo más importante que puedo utilizar para detectar una mentira o un engaño. ¿Y a qué se refiere esta regla? Esta regla se refiere a que cuando yo voy a cuestionar a una persona, le tengo que hacer una serie de preguntas, tengo que empezar a forzarlo un poquito a hablar, vamos a cuestionarlo. Y lo que voy a hacer es que me voy a centrar nada más en ese momento de cuestionamiento. No me importa cómo sea la persona antes, no me importa cómo sea la persona después. En ese momento, ese rato que está la persona conmigo, enfrente de mí, ahí que lo estoy cuestionando, ahí voy a establecer cuál es su normal en eso. Si mi cuestionamiento duró 5 minutos, si duró 1 hora, si duró 4 horas, eso, en esas 4 horas, ¿cuál es el normal y cuál es lo anormal? Porque déjenme decirle, las interacciones con otra persona, cuando nosotros hablamos, las entrevistas, todo esto toman tiempo, se va haciendo, si pudiéramos graficarlo,
vamos teniendo una gráfica, se va hablando con un cierto tono de voz, un volumen de voz, una velocidad de voz, etcétera. Entonces se van tomando parámetros, cada plática que tenemos con una persona va tomando su parámetro. Y entonces el poder observar el normal y no es muy, muy importante. Les pongo un ejemplo rapidísimo. Por ejemplo, la persona con la que yo estoy hablando me estaba mirando todo el tiempo, no me desviaba la mirada, etcétera. Y entonces, a medida que voy cuestionando, voy a pensar, su normal es ver, su normal es ver, su normal es ver. Y de repente le hago una pregunta, y sobre todo una pregunta importante, que nosotros le llamamos preguntas relevantes, o sea, preguntas con respecto al tema álgido que estamos tratando. Y si en ese momento la persona me desvía la mirada hacia uno u otro lado, hacia arriba, hacia donde sea, pero me la desvía, algo que no había hecho antes en la interacción, a eso es lo que yo le llamo que cambió su normal en este momento. Entonces, la detección de las mentiras implica mucha observación en cómo va la persona cambiando o no su normal. Si por el contrario, el normal de la persona es que no me vea, porque hay personas que no ven, puedes estar hablando con ellas y ellas pueden estar viendo hacia otro lado o hacia abajo, etcétera. Ese se volvería su normal. Entonces eso ya no me llamaría la atención. ¿Qué es lo que me llamaría la atención? Que le hiciera una pregunta y en eso hasta ahora sí que ojos de águila me pusiera, ¿verdad? Eso es diferente a lo que ha venido haciendo. Entonces eso es muy, muy importante. Un segundo tip para detectar mentiras, que también es muy importante, y esto tiene mucho que ver con el lenguaje corporal, se llama sincronización. Y esta es súper, súper importante. Cuando hay sincronización, quiere decir que cuando yo digo algo con mis palabras, lo mismo se ve reflejado en mi cuerpo, en mi rostro, en mi cuerpo, en todo, ¿verdad? En la parte física. Es decir, cuando yo digo estoy enojada, es porque ya se vio en mi rostro que estoy enojada. ¡Ay, qué feliz estoy! Es porque ya se vio en mi rostro que estoy feliz. E incluso, fíjense, por micras de segundos, ¿verdad? Por segunditos, gana a veces el cuerpo, es más rápido que la palabra. A lo que voy es que no se vale decir, no se podría, por ejemplo, decir, ay, qué enojada estoy, ¿vieras que estoy bien enojada? O, ay, qué nerviosa estoy, no, hombre, estoy bien nerviosa, ay, estas preguntas que me hacen me ponen tan nerviosa. Y 2 minutos después, ay, no, sí, hacer incluso hasta como rasgos de nerviosismo, ¿verdad? No se vale. Cuando yo digo que estoy nerviosa es porque ya se reflejó que estoy nerviosa, y cuando digo que estoy enojada ya se reflejó. Si hay una discrepancia entre estas dos cosas, entonces eso quiere decir que la persona tiene tendencia a estar manipulándonos, y por eso debemos de poner foco de atención, porque posiblemente está tratando de engañarnos. Acuérdense que dijimos que la persona, el mentiroso miente en un intento por manipular y controlar el comportamiento de los demás. Alguien quiere manipular mi comportamiento si está desincronizado lo que dice con su físico, ¿verdad? Y otra que tengo, se las voy a compartir. Esa es otra regla de oro que a mí me encanta. Es una regla de oro que es de las más también importantes en esto de la detección de la mentira. Y esta regla de oro dice, el veraz vomita, el mentiroso no puede vomitar. Y disculpen que le haya puesto así ese nombre, pero creo que ahorita que se las explique me van a entender por qué. Yo les dije al principio que el mentiroso tiene que pasar por un proceso de edición, así se le llama. Cuando él le llega una pregunta, el cerebro la ve y dice, aquí está la respuesta, pero también el cerebro dice, no, espérate, no la podemos mandar hacia afuera. Esta pregunta es un riesgo para nosotros. Hay que pensar bien cómo la vamos a responder. Y entonces empieza ese proceso de decisión. ¿Qué digo? ¿Qué contesto? ¿Cómo lo contesto? ¿Qué palabras utilizo? ¿En qué momento lo digo? Etcétera. Empieza a pensar, son muchas cosas. La empieza a preparar. ¿Ok? Entonces, cuando esto mismo sucede,
que le sucede al veraz. El veraz viene, ve la pregunta, el cerebro trae la respuesta, el cerebro manda la instrucción y dice, ah, sí, perfecto, abran las compuertas es la boca, ¿verdad? Abran las compuertas, así se va. Y entonces, vomita, por eso vomita, porque no detiene la respuesta. Entonces, el veraz no tiene necesidad de detener la respuesta. El mentiroso no puede vomitar porque el mentiroso sí tiene necesidad de detener la respuesta para acomodarla a su necesidad. Y es precisamente en estos momentitos donde el mentiroso no puede vomitar, que son los momentos más preciados donde nosotros vamos a poder observar algunas de estas características de mentira o comportamientos o palabras que utiliza la gente, que realmente yo les estoy compartiendo algunas, pero simplemente con el interés de que se den cuenta de que sí existen métodos, técnicas, herramientas. Perdón, ya se me está acabando la batería aquí, pero sí existen métodos, herramientas para poder de alguna manera conocer esta parte de la mentira y el engaño. Y entonces sí, como dijimos hace rato, tomar decisiones más adecuadas en nuestra vida cotidiana en el ámbito laboral. Y les comparto por último, la verdad, lo que es la máxima de nuestra empresa. Nosotros, bueno, Grupo Fradi es un corporativo de diversas empresas, ¿verdad? Que tenemos una alianza estratégica y dentro de esta alianza está Escaneo Ortomolecular de la Conducta, que es la empresa que se dedica precisamente a toda esta detección de perfil de riesgo y de mentira. Y algo que para nosotros es una máxima aquí, que nos basamos en esto, es esta reflexión que dice, si crees que las grandes mentiras no pueden ser detectadas, estás olvidando los pequeños detalles. Sí hay de dónde poder obtener información. Lo único que necesitamos es poder profesionalizarnos en esto. ¿Ok? Bueno, yo con esto concluiría mi participación. Ahorita vamos a pasar a las preguntas y respuestas, si es que las tuvieran. Antes de que pasemos, nada más, porque yo sé que luego hay gente que tiene prisa o se necesita ir, etcétera. Con todo gusto, si alguien quiere saber más, le interesa este tema, pues les dejo mis datos con Vero. También podemos contactarnos y pues yo, si alguien se va, pues les agradezco y me quedo aquí para contestar todas las preguntas que ustedes tengan. No sé si me pueden ayudar con lo del chat, por favor, o las preguntas que iban a ir teniéndome, o alguna duda, con todo gusto. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, Carolina. Nada más para aclarar del tema, las preguntas que se hicieron fueron las dos que tú solicitaste y las respuestas que dio la gente a tus preguntas, si quieres te las hago llegar Gracias. para que no nos distraigamos ahorita en el tiempo. Aquí incluso les fotografié porque la primera pregunta que fue la de, aquí está, espérenme un segundo. Aquí está, la primera pregunta que se hizo fue, efectos de la mentira en el contexto laboral, ¿qué opinan? Algunas personas como Leonardo Rosas de Sedich, económicos, deterioro de la imagen de la empresa. José Luis dijo, genera estrés, ansiedad, malestar del ambiente laboral, contaminación de la cultura organizacional. Héctor Robles dijo que al igual que en el sector público, si no hay Estado de Derecho interno y procedimientos que prevengan y corrijan la anomalía, se pierde la credibilidad, ¿no?
Y en la otra pregunta que fue para ¿por qué mentimos? Es que se me movió y perdón, mi vista todavía no está en 200. No. Sí, sí, pero no, sí, claro, son algunas de las que de las que mencionamos y son muy importantes. Yo lo que quería que vieran con esto es que efectivamente, tenemos la mentira, el engaño, el no poder verificar o validar la veracidad con la que se conduce la gente, pues sí impacta, tiene un impacto muy, muy importante, ¿verdad? Hay un Y no sé si mensaje. la gente tenía alguna pregunta. Hasta ahorita no tengo ninguna pregunta en el chat, pero si quieren levantar la mano y les vamos dando. Aquí ya está una pregunta. ¿Cómo vinculamos y qué tan importante es la detección de mentiras al proceso de control de confianza? Uy, pues es parte fundamental del proceso de control de confianza. Yo, si me permiten hablarles un poquito acerca del proceso de control de confianza, finalmente, ¿qué queremos hacer en un proceso de control de confianza? Queremos conocer realmente al individuo, ¿verdad? Queremos saber si ese individuo, como les dije en el principio, si su ingreso o su permanencia es un riesgo por muchos motivos, porque exista esta posibilidad de que cometa un acto contrario a los intereses de la empresa o un acto delictivo, que lo haya cometido ya o que lo pueda cometer, que hay una tendencia a cometerlo. O si hubiera algún problema en su personalidad que también nos vaya a causar algún conflicto. Es decir, esto del control de confianza debe ser tratado con mucho profesionalismo, de manera muy delicada, porque queremos conocer realmente a una persona para saber su comportamiento, cómo nos va a afectar. Y entonces, la detección de la mentira está íntimamente ligado a este proceso, porque precisamente dentro del proceso hay muchas etapas, ¿no? Si ustedes vieron mis ejes, pues están las pruebas proyectivas que me hablan del perfil de riesgo, está la mentira en la palabra, la voz y el cuerpo, está el lenguaje corporal, está la mentira en lo escrito, las técnicas de entrevista, las técnicas de cuestionamiento profundo, etcétera. Y dentro de todos estos hay herramientas como el polígrafo, por ejemplo, ¿verdad? Como el lie detect, todos estos, pero todos estos tienen que estar acompañados o de alguna manera, en menor o mayor grado, están acompañados todos los ejes de los procesos, tanto del mío como el que hacen en otras instancias públicas y privadas. Hay gente que hace estos exámenes desde examen médico, examen de las drogas y todo eso, ¿verdad? Toxicológicos, etcétera. Entonces, en cualquiera que ustedes me digan, en cualquiera, de alguna manera se va a cuestionar, se va a hablar con la persona, se le va a preguntar acerca de todas estas áreas que estamos tratando de indagar. Entonces tenemos forzosamente, desde el primer momento, es más, me atrevería a decir, desde el primer momento que yo tengo, por ejemplo, en un nuevo ingreso, un currículum de una persona, desde ahí empiezo a ver, puedo empezar a ver la mentira en esta parte escrita, ¿no? Entonces, desde que la persona llega, cómo llega, yo digo que control de confianza y detección de mentiras están íntimamente ligados. Desde que van y le aplican el examen toxicológico, pero primero le preguntaron, oye, ¿has consumido? Sí, no. Y la persona hace hasta lo imposible porque nadie lo acompaña al baño, ¿verdad? A lo mejor para echarle algo ahí a la orina para que no se vea. O sea, vaya, la mentira está latente en todo momento, por eso siempre tenemos que estar preparados para poder detectarla. No sé si respondí la pregunta con eso. Muchas gracias. Don Abelardo Ortegón levantó la mano. Quiere hacer una pregunta. Si le pueden habilitar el micrófono, por favor. Y que sí le contestaron la ¿Se pregunta. escucha? Sí, Sí, yo sí perfecto. escucho. Perfecto. Yo mi pregunta, Carolina, primero felicitarte y también a Mes por, pues la verdad, extraordinaria plática de temas delicados, difíciles, recurrentes y permanentes, porque han estado, están y seguirán Muchas gracias, sí. este tipo de problemas, como que es condición humana y nos acompaña Claro.
en la vida, ¿no? Y yo precisamente te quería preguntar, ¿cómo consideras tú de eficiente el sistema? No hablo cuando se comete un delito, cuando alguien roba algo, bueno, ya sabe uno lo que tiene que hacer, sino hablo cuando hay controversia entre diversos grupos de empleados, por ejemplo, en donde Claro. te han contado una manera de lo que ocurrió a lo mejor en el tratamiento con un cliente, en la entrega de un pedido o cosas que no son tan trascendentales, pero que sin embargo sí son recurrentes y que pudiera uno querer mejorar para desnudar. La palabra desnudar está muy buena, muy bien aplicada en la cuestión de la mentira. Sí, sí. ¿Tú habrás posiblemente utilizado o sugieres que se utilizara el método este que llamamos la pecera, que es donde se siente uno con varios de los que van a tener relación, que han tenido relación en el evento, y delante unos con otros y con la persona que va pues a moderar, ya no digas calificar, ya no digas llegar a la entraña de todo, pero sí, sí lleva esa intención. Si es, a mí me ha funcionado muy bien muchas veces, no siempre, pero muchas veces a las personas les es más fácil mentirle a un jefe que mentirse entre ellos mismos y seguir quedando como gente honesta entre ellos mismos. Claro. Yo creo que es por eso, yo no soy psicólogo ni nada parecido, pero yo entendería más o menos eso. Y ha funcionado muy bien el que se pone el tema y ahora sí que cada quien dé como la versión. Y yo he visto cómo a veces uno corrige al otro y le dice, oye, no, no, lo que tú estás diciendo no es cierto porque esto, etcétera. Y luego muy pronto a veces se llega a la verdad y la persona acepta finalmente que estaba, no dicen que era mentira y que están mintiendo, dicen, bueno, que no sabía nada o que no se había dado cuenta, no había evaluado desde ese punto de vista, etcétera, ¿no? Pero finalmente se sabe la verdad. Tú pondrías como buen sistema la pecera como para llevar a cabo este tipo de cosas o no. Hablo no de delitos, hablo de Claro, sí, controversia. los cuestionamientos del día a día, porque finalmente dijiste algo que es muy cierto, la mentira es intrínseca al ser humano, todos mentimos. Y ahora sí que el que nos diga que no miente es el primer mentiroso, Está ¿verdad? mintiendo. Todos mentimos. Y es lo que veíamos hace rato también, cuando algo sucede en una empresa, por eso yo les decía, no nos gusta asumir la responsabilidad. Y entonces, no, es que tú, no es que tú no me dijiste, y todo el mundo se pelea, ¿verdad? Con tal de lavarse las manos. Yo, en este tipo de actos, te voy a decir, mi experiencia personal, yo la pecera la dejaría como una segunda herramienta. ¿En qué sentido? Yo soy, aparte quiero decirles que yo estoy convencida de que entre más técnicas puedo utilizar es mucho mejor. Porque a mí me gusta muchísimo cuando yo digo, esta persona está mintiendo o esta persona es así, lo que sea, es porque ya lo vi aquí, ya lo vi aquí, ya lo vi aquí y ya lo vi acá. Prefiero tener ese peso, ¿verdad? A decir una sola cosa me va a llevar a la raíz y a toda la verdad. Me gusta usar diferentes técnicas. Me gustaría, si yo fuera a utilizar la pecera, lo que haría sería primero cuestionar cada persona uno a uno, ¿ok? Y yo siempre me imagino a la gente cuando viene para ser evaluada, como si trajera un morralito, ¿verdad? Vacío. Me imagino que traen cargando su morralito. Y cada vez que les detecto un foco de atención, yo les llamo así foco de atención, una posibilidad de que estén mintiendo, les voy echando como Chabelo a su morralito, la espantosa X, ¿verdad? Y entonces me gustaría, yo lo que haría sería primero cuestionar a las personas por separado para tener el morralito de cada uno y después entonces sí las junto. Ya bueno, primero que nada, usualmente yo no lo hago. Usualmente
no llego a juntar a toda la gente. Usualmente mi técnica me ayuda para a esa persona sacarle la verdad. Pero si la fuera a usar, que a lo mejor sí en algunas ocasiones por X o Z circunstancia reúnes a todos, sería después de ya haber tenido lo de cada quien, porque ya voy yo bien preparada, ya voy ahí lo que cada quien, lo que cada quien dijo. Y entonces te vas a encontrar que te dicen a ti una cosa, pero ya al verse ahí delante de todos te cambian todo lo que te dijeron, ¿verdad? La gente parece en este sentido como veletas, ¿verdad? Van para un lado y para otro y te das cuenta que la gente cambia en ocasiones totalmente su versión, totalmente. Sí, sí, sí. Entonces, por eso a mí me gustaría ir primero preparada con lo individual y después, porque muchas veces sucede, también le estás dando oportunidad, si lo haces así desde el inicio, le estás dando oportunidad también al mentiroso a que acomode, y entonces a lo mejor te van a salir con estas racionalizaciones que dijimos, de justificaciones que realmente no son justificaciones, y te vas a quedar a lo mejor, sí vas a obtener algo, pero te vas a quedar en este nivel y no vas a bajar al nivel de profundidad de la información como podrías bajarlo, porque les permitiste que le fueran acomodando mientras estaban ahí. Entonces yo por eso me iría primero a individual y después a la pecera. A la pecera. Contestado, Sí. muchas gracias, qué amables. Al Muchas contrario, gracias a ti. No tenemos más preguntas, no sé si haya más manos levantadas. Si no, y si llegan las preguntas, yo te las mandaría, Caro, y yo lo Sí, que claro. le pediría nada más a mi presidente es que leyéramos ahora sí que el reconocimiento. Ricardo, a ver si me lo pudieras poner para que mi presidente pues te entregara el agradecimiento virtual. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias. Lo leo, presidente, y ya después usted lo entrega, si le parece. Si me haces favor. La Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada otorga el presente reconocimiento a la licenciada Patricia Carolina Fuentes González, directora general de Grupo Fradi, por su destacada exposición en el webinar Desnudando la Mentira de la AMEP, Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada, Ciudad de México, 9 de septiembre del 2020. La asignan el licenciado Joel Juárez Blanco, presidente, y una servidora. Ahora sí le doy el uso de la palabra, presidente. Muchísimas gracias, pues Caro, antes que hacer entrega virtual de este documento y reconocimiento a tu importante participación, quiero reconocer tu capacidad como, primero, como por el expertise que tienes profesional y luego, en segunda instancia, tu capacidad de transmisión de datos. La verdad, lo dices de una manera de mente, de fondo, apasionada por el tema. De verdad, eres una gran comunicadora en donde precisas lo que estás exponiendo de manera tal que es muy elocuente y eso es algo verdaderamente importante. Hoy en el tema de que acabas de compartirnos, pues es particularmente interesante. Se está debatiendo, ya han llegado por ahí indicaciones que en breve todos los controles de confianza del personal de organizaciones de seguridad privada serán aplicados solo por las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y entonces, bueno, esto significaría algo muy complejo y sobre todo pensando en los altísimos procesos de rotación que padecemos las empresas de seguridad privada y el costo que esto significa sería algo impagable. Es un tema apasionante, de verdad importante, sobre todo algo que se convierte en un plus de una organización que lo hace a fondo cuando aplica estos filtros en los procesos de personal, porque lo que hacemos es poner personal al servicio de nuestros clientes. Caro, muchísimas gracias. Esperamos tenerte pronto entre nosotros. La verdad ha sido muy interesante y con mucho gusto te entregamos este reconocimiento. Muchísimas gracias por tu grandiosa participación.
No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por permitirme compartir estos temas que la verdad es que sí me apasionan, la verdad es que sí siento que tengo una misión de hacerlo llegar a mucha gente porque creo y confío totalmente en la utilidad que tienen. Ahorita dijiste unas palabras muy importantes con esto, que se les va a requerir a ustedes los filtros. Si nosotros conocemos de esto, también podemos hacer nuestros propios filtros y de esta manera disminuir los costos para ya llevar bien filtrada a la gente también, ¿no? Entonces, y además, bueno, todas estas, hay muchas herramientas, muchísimas en el mercado. Tengo entendido que en esta nueva situación en la que están ustedes, les van a hacer algunas pruebas con algunos instrumentos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues antes de llegar a eso, pues también esto puede ser un filtro y creo que sí es importante que nos concienticemos del valor que tiene el profesionalizarnos en estos temas. Sin duda. Y Sin muy duda. gracias por Muchísimas ayudar, gracias por dejarme nuevamente, Carol. compartirlo. Con mucho gusto. Pues ahora sí que, siendo las 6:45, damos por concluida nuestro webinar, agradeciendo la participación de cerca de 72 participantes el día de hoy y los esperamos en la siguiente. Muchas gracias, presidente, a la mesa directiva y a todos ustedes, al contrario. por acompañarnos. Esperamos haya sido de utilidad y seguimos en contacto muy pronto. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Por el contrario, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos por haberse conectado. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias, hasta luego. todos.